Cordial saludo. El día de hoy nosotros venimos a exponer, somos el grupo 10 y venimos a exponer la paroxetina. Bueno, tenemos como mecanismos de la enfermedad, la paroxetina se utiliza para tratar trastornos de depresión mayor. Entonces tenemos ciertas hipótesis para explicar esta enfermedad. Primero está la hipótesis de las monoaminas, que se basa en la baja concentración de neurotransmisores como la dopamina, generan problemas de ansiedad y depresión. También otras explicaciones son niveles bajos de GABA, alteraciones del cortisol, de las citoquinas inflamatorias y de las disbiosis de la microbiota intestinal. Bueno, tenemos como principales dianas farmacológicas los transportadores de las monoaminas, ya sea el SER, el DAT, el NET. Se busca inhibir estos. Entre estos transportadores de monoaminas tenemos los inhibidores del transporte de serotonina y también los inhibidores de la noradrenalina. Tenemos también receptores GABA que busca activar. Estos están el grupo de las benzodiazepinas. También tenemos el receptor el 5-HTA y los receptores de NMDA. Bueno, como mecanismos del fármaco tenemos que como acción es inhibidor de la recaptación presináptica de serotonina por parte del transportador de serotonina 5-HT, y el efecto es elevar el nivel de serotonina en la hendidura sináptica, lo que da lugar a una mayor neurotransmisión serotoninérgica aliviando los síntomas. Como podemos ver, la paroxetina bloquea el transportador y eso hace que haya una mayor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico, permitiendo que no se recapture la serotonina y así haya más posibilidad de que haya más interacción entre la neurona postsináptica y la serotonina. Bueno, como ensayos in vitro tenemos dos grupos grandes. Está el ensayo de unión a receptores 5-HT y el ensayo de función celular. Entonces, el ensayo in vitro tenemos células que expresan los receptores 5-HT. Se mide una respuesta celular inducida por la activación de los receptores 5-HT, como cambios en la concentración intracelular de calcio, activación de segundos mensajeros u otras respuestas bioquímicas y celulares. Y el tercer paso se evalúa cómo la paroxetina modifica la respuesta celular inducida por la serotonina. Y en segundas tenemos las membranas que expresan los receptores 5-HT. Se incuba la de paroxetina junto con el ligando marcado. Se mide la capacidad del compuesto para competir con el ligando y se determina la concentración del compuesto necesaria para desplazar el ligando marcado en un grado determinado. Bueno, del siguiente tema es la relación estructura-actividad. Tenemos que la molécula de la paroxetina tiene estos grupos funcionales que podemos ver en la pantalla. Tiene dos grupos oxígeno en un ciclo que funcionan como aceptores de puente de hidrógeno. También tenemos los núcleos aromáticos. Estos actúan como núcleo estructural para la unión específica de los receptores de serotonina en el sistema nervioso central. Tenemos también grupos nitrógeno que funcionan como donadores de puentes de hidrógeno, que son receptores de serotonina y proteínas. Los grupos aromáticos le confieren también lipofilicidad para cruzar la barrera hematoencefálica y presenta alta afinidad por el receptor SER debido a su alta electronegatividad, el grupo flúor, contribuyendo a la selectividad de la inhibición de la recaptación de serotonina. Como podemos ver, aquí tenemos la imagen de unión del fármaco con el ligando, pues se da mediante puentes de hidrógeno e interacciones de Van der Waals con los anillos aromáticos. Y tenemos por último el tipo de transporte. El SER es un miembro de la familia de los transportadores del neurotransmisor sin portador de sodio. Entonces es un transporte activo que se lleva mediante se transportan moléculas en contraflujo y así permite pues la entrada de sustancias, ¿no? El clorhidrato de paroxetina fue descubierto por la compañía danesa Ferrosana en 1975 y transferido a la británica Bisham Pharmaceuticals en 1980. En su descubrimiento se emplearon herramientas in vitro in silico, cribado virtual basado en la estructura y basado en ligandos, y técnicas QSAR basado en redes neuronales artificiales y acoplamiento molecular, a partir de la estructura química de fluoxetina. En 1970, en base antihistamínico, sintetizaron una serie análoga de fenoxifenilpropilaminas con pequeñas modificaciones químicas. De estos derivados, se encontró que el clorhidrato de fluoxetina era un ISRS potente y selectivo. Luego, el radical petriofluorometilo se confirmó como el elemento clave en la gran potencia y selectividad. A partir de la fluoxetina como prototipo y ISRS como paroxetina fueron desarrollados a través de una metodología de diseño racional basada en el ligando. Como ventaja del diseño en base a la estructura de otros ligandos, tenemos en primer lugar determinar las características estructurales responsables de la actividad de los compuestos y en este caso de su alta potencia y selectividad. Además, es menos intenso computacionalmente y no es necesario tener información sobre la estructura del blanco molecular. Como desventaja tenemos que debemos tener un ligando bien conocido y caracterizado como punto de partida y que tenemos poca exactitud y más arduo trabajo experimental en la síntesis de análogos. En la optimización farmacodinámica tenemos al análogo de fluoxetina a paroxetina. La estrategia que utilizamos fue la variación de los anillos y la variación de los sustituyentes para mayor selectividad a los SER. La razón es debido a que se mantuvo la estructura en rojo, que es la que ha mostrado actividad, y que gracias a los nuevos sustituyentes se mejoró la selectividad. En el segundo análogo, en la síntesis de 4-bromoparoxetina, se utilizó la estrategia de variación de sustituyentes.
Aunque el análogo mantuvo su actividad, se encontró una disminución con la variación de sustituyentes. Esto se debe a la diferencia en electronegatividad, ya que afectan las diferentes interacciones con los residuos de aminoácidos como ASP169. En cuanto a la nomenclatura, como nombres con propietario tenemos diferentes marcas comerciales registradas de diferentes países. Las más relevantes son Patsan, Daparot, Frosinor, Motivan y Cerosat. El Patsan se comercializa en Colombia, el Daparot en España e Italia, al igual que el Motivan, y por último el Cerosat, que se comercializa en Colombia, Austria, Bélgica, entre otros países. Por otro lado, como nombre sin propietario tenemos DCI e INN, los cuales son nombres genéricos y únicos que se utilizan como identificadores de fármacos a nivel mundial, independientemente del fabricante o marca comercial. Para ambos tenemos como nombre paroxetina. También tenemos el ATC, el cual para este caso es N06AB05 y tenemos su respectiva clasificación en cuanto al sistema orgánico, grupo farmacológico, subgrupo farmacológico y subgrupo químico. Adicional a esto, tenemos la DDD, la cual es la dosis media de mantenimiento al día de la paroxetina para su indicación principal en adultos, con un valor de 20 miligramos. Por último, tenemos otras formas de nombrar la paroxetina, las cuales se derivan de su estructura, como el nombre químico de UPAC, el número CAS, el código Vinci y el código SMILES. En el caso de la elucidación estructural, encontramos el espectro ultravioleta del clorhidrato de paroxetina disuelto en metanol presenta máximos de absorbancia de 235 y 295 nanómetros. En el espectro infrarrojo existen bandas características entre 2700 y 2494 centímetros a la menos 1 de tensión nitrógeno-hidrógeno en sal de amonio y bandas entre 1200 y 930 centímetros a la menos 1 de tensión carbono-oxígeno-carbono de éteres y posiblemente la tensión carbono-flúor, entre otras bandas descritas en la tabla. Los espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno y carbono muestran señales entre 2 y 3 partes por millón y 30 y 46 partes por millón correspondientes al anillo de piperidina y entre 6 y 7 y 97 y 161 partes por millón de los diferentes anillos aromáticos. No se observa señal para el hidrógeno de la amina y la asignación de las demás señales las podemos encontrar en la tabla. El espectro de masas obtenido por ionización por electrospray muestra un pico ion molecular protonado 330 y se observan picos de alta intensidad de 192, 163 y 151. Las posibles rutas de fragmentación se observan en la imagen en los fragmentos rojos. Durante la búsqueda de profármacos relacionados con paroxetina no se encontraron reportados, igual para el caso de otros inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahora bien, continuando con la optimización farmacocinética, empleamos el software CIVISADMI y se encontró que el compuesto de peso molecular 329.37 gramos por mol, 4 enlaces rotables, 5 enlaces aceptores, un enlace donor, logaritmo 350 y TPCA de 39.72 angstroms, no viola ninguno de los postulados de Lipinski o Weber, por lo que presenta propiedades adecuadas de drug likeness y una buena disponibilidad oral, y no presenta alertas pain, por lo que su estructura no se considera grupos funcionales de efectos inespecíficos que podría llevar a problemas de promiscuidad con blancos farmacológicos. Por lo tanto, a toxicidad y efectos adversos. La molécula presenta una alta absorción del tracto gastrointestinal y permea la barrera hematoencefálica. Esto último de acuerdo a lo esperado para un antidepresivo. Un proceso típico de obtención utiliza el intermediario carbinol de piperidina protegido en el nitrógeno, numerado como 3 en la imagen, que se somete a eterificación con sesamol y desalquilación del nitrógeno protegido para producir la paroxetina. Este intermediario 3 se puede obtener de distintas formas. Christensen y Squires parten de arecolina con el reactivo de Grignard apropiado, luego generan un cloruro de acilo que se esterifica con mentol y se destila, y finalmente se hidroliza y reduce para obtener el carbinol de piperidina. Debido a que la arecolina es irritante, Boret parte de nicotinato de metilo con el reactivo de Grignard, que luego de varias purificaciones se N-metila y se reduce para producir un intermediario de configuración cis. Este se convierte en el trans mediante tratamiento con metóxido de sodio en tolueno y luego se reduce para producir el carbinol de piperidina. Finalmente, Ali propone otra ruta que evita el uso de arecolina y produce selectivamente la configuración trans, partiendo de 4-fluorobenzdehído
y N-metilamidomalonato de etilo, cuyo producto se reduce, hidroliza y se purifica con un ácido ópticamente activo para obtener el carbinol de piperidina. La paroxetina sufre metabolismo de primer paso en el hígado, convirtiéndose en metabolitos farmacológicamente inactivos. La fase 1 ocurre por enzimas microsomales, principalmente la citocromo CYP2D6, con contribuciones de CYP3A4, y la mayor parte del fármaco sufre una O-desalquilación oxidativa para formar el catecol. Este en menor medida puede ser hidrolizado para formar el metabolito 3. En la fase 2, el catecol sufre una metilación por acción de la catecol ortometiltransferasa en las mitocondrias para formar los metabolitos 1 y 2, y todos estos posteriormente se conjugan para formar glucurónidos y sulfatos. En la fase 3 es de resaltar que la paroxetina es un sustrato de la glicoproteína P que la transporta activamente desde el cerebro. La paroxetina es uno de los inhibidores más potentes de CYP2D6. Esta sufre una hidroxilación en el sitio de la fracción metilendioxi para formar un carbono reactivo que se une irreversiblemente al hierro del grupo hemo de la enzima. Las enzimas CYP2D6 son altamente polimórficas, por lo que metabolizadores ultrarrápidos tienen niveles elevados de su actividad y un mayor riesgo de no responder al tratamiento. Después de tratamientos prolongados y o altas dosis, puede haber una disminución en su actividad que se asocia con un mayor riesgo de sufrir efectos adversos. Las variaciones en el gen del transportador de serotonina pueden afectar la respuesta al tratamiento, y variaciones en el receptor de serotonina 2A se asocian con una mayor gravedad de las reacciones adversas, y algunas variantes en el gen del receptor de serotonina 3B se asocian con un mayor riesgo de náuseas. De acuerdo a Way to Drug Sump, las probabilidades más altas de biotransformación son en el átomo 24 por CYP3A4 y CYP2D6, y de acuerdo a SwissAdme, la paroxetina se absorbe bien por tracto gastrointestinal, cruza barrera hematoencefálica, es sustrato de la glicoproteína P e inhibe CYP2D6, entre otras enzimas. Se han utilizado radioensayos con paroxetina radiomarcada con carbono 14 para examinar el papel de la CYP2D6 y otras enzimas en estudios in vitro y con sujetos humanos y animales sanos. El carbono liberado de la desalquilación aparece in vitro como formiato, y los principales metabolitos pueden aislarse de la orina e identificarse mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas. Estos resultados han demostrado que el fármaco se oxida inicialmente a un intermediario catecol, principalmente por CYP2D6 con alta afinidad y CYP3A4 con baja afinidad. En cuanto a la búsqueda de la patente original de la paroxetina, buscamos información acerca de los primeros inventores, al igual que el primer laboratorio o empresa, con el fin de reunir información para llegar a la patente original. Encontramos que Ferrosan fue la primera empresa en solicitar patente para la paroxetina, con sus inventores Jorge Nander Christensen y Richard Fer Squires. Con esta información, como se puede observar en la imagen, realizamos una búsqueda en la página PatentScope con el booleano antidepresant en Ferrosan or Jorge Nander Christensen, obteniendo información importante como nombre de la patente, código de la patente, fecha de publicación de la patente, aplicantes e inventores de la patente. Posterior a eso, optamos por buscar en Google Patents utilizando el código de la patente, obteniendo información relevante como nombre de la patente, Astra, clasificación, inventores, cronología de eventos, reclamaciones y publicación completa de la patente para descargar en PDF. Por último, en la publicación de la patente encontramos la estructura de Marcuse de la paroxetina, con sus sustituciones variables, las cuales los inventores reclaman en la patente concedida, como se puede observar en Google Patents.